Hola, mi nombre es Jonathan Mosquera Moreno. Actualmente estoy cursando la unidad curricular Bases Epistemológicas, guiadas por la doctora Nelmir Marrero. A continuación les voy a presentar una aproximación teórica sobre el uso de los recursos educativos abiertos REA para el fortalecimiento del aprendizaje significativo en los ambientes educativos. Contenido: identificación de la investigación, problemática por estudiar, propósitos orientadores, referente teórico, descripción del abordaje, referencias. Problemática de investigación, pregunta de investigación. ¿Cómo fortalecer el aprendizaje significativo en los ambientes educativos con el uso de los recursos educativos abiertos REA? Problemática de investigación. Desconocimiento del uso de los recursos educativos abiertos REA. Las distintas falencias que se reflejan en el contexto educativo en cuanto al uso de los recursos educativos abiertos REA a la hora de realizar actividades prácticas como son la escritura de oraciones, en la complementación de ejercicios básicos, la organización de palabras, en la argumentación escrita y oral que se presenta en el contexto educativo. Ahí se refleja ese desconocimiento a la hora de utilizar los recursos educativos abiertos REA. Falta de herramientas y mecanismos en el contexto educativo. Se identifica que algunos factores que debilitan este proceso para un aprendizaje significativo es la falta de herramientas y mecanismos que hacen falta en el contexto educativo, lo cual se convierte en una limitación excesiva a la hora de desarrollar competencias básicas y apropiarse del conocimiento de forma significativa, bajo nivel de competencias académicas. Como se mencionó anteriormente, en el contexto educativo, los sujetos presentan dificultades en la elaboración de ejercicios prácticos, lo cual se dificulta en el desarrollo y desempeño académico y a la hora de presentar pruebas internas y externas como las IFES. Propósito de investigación: generar una aproximación teórica sobre el uso de los recursos educativos abiertos REA para el fortalecimiento del aprendizaje significativo en los ambientes educativos. Propósitos orientadores: ¿cómo considera puede contribuir el recurso educativo abierto REA a seguir fortaleciéndose en los ambientes de enseñanza-aprendizaje en el contexto educativo pensado para niños, jóvenes y adultos? ¿Cómo las actividades educativas se adaptan al contexto a través de los recursos educativos abiertos para brindarle a la comunidad las herramientas necesarias que fortalezcan el proceso de enseñanza y aprendizaje? ¿Cómo la práctica de enseñanza y aprendizaje mediante el recurso educativo abierto REA le garantiza a la comunidad educativa un aprendizaje, enseñanza de calidad? Marco referencial: Bessi Rodríguez Gaona, 2022. Los recursos educativos abiertos REA, el aprendizaje de la matemática. Revista Educate Conciencia, 2022. Los dispositivos móviles y recursos educativos abiertos REA, una estrategia intervención para estudiantes de ingeniería en tiempos de COVID. Monsalve Clara, 2018. Recomendaciones para la construcción de recursos educativos abiertos, inclusivos y accesibles. González, 2016. Recursos educativos
para los procesos de comprensión lectora en los estudiantes del grado primero. Metodología. La metodología cuenta con un diseño metodológico, con un enfoque cualitativo, un enlace donde se anhela que a nivel nacional, regional y local se fortalezca el aprendizaje significativo en la comunidad educativa. En el contexto es a nivel nacional, regional y local, puesto que pretende fortalecer el aprendizaje significativo en la comunidad educativa. Diseño. El diseño corresponde a un enfoque analítico explicativo para poder llegar a un estudio profundo del mejoramiento del aprendizaje significativo. Técnicas e instrumentos. Entrevista, encuesta, talleres. Metodología. Realización de encuesta y entrevista relacionada con los recursos educativos abiertos, REA. Diseño de un formulario fácil y sencillo y entrevista. El procedimiento se llevará mediante la fase de los propósitos orientadores. ¿Cómo se relaciona esta aproximación teórica con las dimensiones desde lo oncológico, epistemológico, axiológico, geológico, metodológico? Desde lo oncológico, partiendo de la realidad construida que me permite trabajar con la información que me están dando los participantes, el contexto educativo. El epistemológico, el intercambio y experimentación de experiencias exitosas a través de procesos lúdicos que incorporan estas plataformas y herramientas. Desde lo axiológico, cabe resaltar que cuando hablamos de investigación desde lo internacional, nacional, regional y local, en ella van incluida toda una serie de valores culturales, lo cual hace que una investigación respete y valore la diversidad. Desde lo teológico metodológico, aporta una dimensión más profunda del mejoramiento que está experimentando la comunidad educativa con el uso de los recursos educativos abiertos, REA, puesto que de esta forma podemos mejorar de forma abierta el modo de impartir y adquirir conocimientos. Referencias. En estas referencias se puede encontrar las tesis y teorías que sustentan este proceso de investigación. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Para mí es un privilegio presentar esta investigación desde la Universidad Pedagógica Experimental Libertadores. Extensión Académica San Cristóbal, doctorado en Ciencias de la Educación. Tema de investigación, transformación de residuos sólidos con métodos caseros a través del reciclaje, estudios desde una mirada ambiental. Duer Alexander Muñoz, quien les habla, tutora, la doctora Norelvis Saturnini, Caracas, 30 de mayo de 2025. Problemática por estudiar. Está situada en dos partes. La primera, manejo inadecuado de los residuos sólidos, y segundo, transformación de residuos sólidos en hogares y escuelas. Como nos hemos dado cuenta, la propagación de los residuos sólidos por el uso excesivo y el uso desmedido de la población ha generado una contaminación ambiental que avanza con pasos agigantados y la cual deteriora la vida de los seres vivos.
Con respecto a esto, surge la propuesta, transformación de residuos sólidos para poder lograr que estos residuos puedan volver a su lugar de origen. Propósitos orientadores, propósito general es generar una aproximación teórica sobre la transformación de residuos sólidos con métodos caseros a través del reciclaje. Y los propósitos específicos es develar las concepciones que poseen los docentes sobre los métodos caseros para la transformación de residuos sólidos generados en escenarios como la escuela y la casa. Comprender el significado de los docentes sobre la transformación, significante, perdón, de los docentes sobre la transformación de residuos sólidos con respecto a métodos caseros a través del reciclaje. Y por último, construir una aproximación teórica sobre la transformación de residuos sólidos con métodos caseros a través del reciclaje. Este, esta investigación se apoya en Sánchez 2024 en su investigación Estrategias Pedagógicas para la Reducción, Reutilización y Reciclaje de los Residuos Sólidos Inorgánicos, que Sánchez habla de la falta de conciencia en cuanto al cuidado del medio ambiente y menciona que no se cuenta con un sistema de recolección de residuos sólidos adecuado. También tenemos a Rodríguez 2022 en la investigación Estrategia Pedagógica en la Transformación de Residuos Sólidos con y Conservación del Medio Ambiente. Hace hincapié en la magnitud de involucrar a la población, a la comunidad y las instituciones educativas para generar esa conciencia sobre la importancia y cuidado del medio ambiente. Y por último, Albujar 2024, en su investigación, gestión del servicio de recojo y tratamiento de residuos sólidos y satisfacción de la población en la ciudad de Chachapoya, Perú. Menciona que a través del reciclaje se le da otro uso a los desechos sólidos para que de esta manera puedan retornar al medio ambiente. La descripción metodológica se centró en el paradigma interpretativo, en el enfoque cualitativo, descriptivo y el método de estudio de caso. El paradigma interpretativo es una forma de abordar la investigación centrándose en la comprensión de los significados, las interpretaciones y las experiencias de los individuos. En cuanto al enfoque cualitativo descriptivo, se centra en describir ese fenómeno eh, o situación de forma detallada y precisa a través de la observación, la entrevista y la recopilación de datos no numéricos. Y en cuanto al estudio de caso, que es una técnica de investigación centrada en analizar con profundidad y detallada una situación o un individuo o un grupo de individuos. Este procedimiento metodológico se desarrolla en varias fases, en la revisión de documentos, selección de casos, implementación de entrevistas y elaboración de propuestas de desarrollo de volantes con métodos caseros de transformación de residuos sólidos. En la técnica utilizada se hace referencia a revisión bibliográfica y registros fotográficos, instrumentos de encuesta a participantes, como anteriormente se mencionó, y en cuanto a la validez, la confiabilidad y la credibilidad se fundamenta en las fuentes consultadas, en las observaciones realizadas dentro del contexto del individuo. Se busca también que los resultados brinden una confiabilidad necesaria según las expectativas de los participantes, de esos individuos dentro del contexto de su diario vivir. Y en cuanto a la validez se centra en la coherencia, la autenticidad de información recolectada sobre la transformación de residuos sólidos con métodos caseros. Las referencias bibliográficas tenemos, como anteriormente se mencionaron en el cuerpo de la investigación, a Rodríguez 2022, Sánchez 2024 y Almujar en 2024. Pues espero que esta propuesta de investigación sea de mucho impacto para cada una de las personas y que pueda ser
generar esa conciencia para mejorar la vida de cada uno de los seres que la habitan. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Sonia Patricia Novoa Cubides, licenciada en Biología de la Universidad Pedagógica Nacional. Realicé la maestría en Pedagogía en la Universidad de La Sabana. Actualmente soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Experimental Libertador. El título de mi intención investigativa es Desarrollo de la competencia argumentativa en el aula. El docente como agente clave en la transformación de la práctica pedagógica. El fenómeno de estudio se desprende de la competencia argumentativa, sabiendo que una competencia es el desarrollo de habilidades, conocimientos, actitudes y emociones para solucionar un problema. El objeto de estudio es el desarrollo de la competencia argumentativa en los niños de básica primaria. Para ello, se plantea un rol del docente, en el que transforme sus prácticas pedagógicas, teniendo una intencionalidad clara en desarrollar la competencia argumentativa, donde tome decisiones, plantee estrategias y las aplique en el aula, buscando fortalecer el pensamiento crítico y argumentativo en los niños. Objetivos. Para esta investigación tengo dos objetivos generales: comprender y transformar las prácticas pedagógicas de los docentes de básica primaria para favorecer el desarrollo de la competencia argumentativa en estudiantes de básica primaria de la institución educativa FUSCA y generar una aproximación teórica sobre el desarrollo de la competencia argumentativa en el aula. El docente como agente clave en la transformación de la práctica pedagógica en básica primaria. Los objetivos específicos cumplen con la investigación-acción, donde en primera instancia se develen las concepciones de los docentes frente a la competencia argumentativa. Se analizan las prácticas pedagógicas actuales en torno a la argumentación en el aula. Posterior a ello, se propone diseñar, implementar y evaluar las estrategias que promueven el desarrollo de la argumentación en los niños de básica primaria. Finalmente, construir elementos teóricos sobre el desarrollo de la competencia argumentativa en el aula. Para alcanzar estos objetivos, se tendrán en cuenta los referentes teóricos, siendo algunos de ellos: Anna Camps es licenciada en Filosofía y Letras en Pedagogía de la Universidad de Barcelona y doctora en Psicología. Joaquim Dols Mestre es catedrático de Didáctica de las Lenguas y Formación del Proceso de la Universidad de Ginebra. Julián de Zuviría Samper es un educador y columnista colombiano, reconocido por ser fundador y director del Instituto Alberto Merani de Bogotá, Colombia. Shane Perelman, retórico, lógico y filósofo del derecho belga de origen polaco. Philippe Perrenaud es un sociólogo suizo, profesor emérito de la Universidad de Ginebra y reconocido autor en el campo de la educación. El abordaje metodológico. Esta investigación se enmarca en el paradigma sociocrítico desde un enfoque cualitativo, con un diseño de investigación-acción de carácter cíclico y colaborativo. La población con la cual se desarrollará esta investigación serán docentes y estudiantes de básica primaria de la institución educativa FUSCA, específicamente de tercero a quinto, de la institución educativa FUSCA del municipio de Chía, Cundinamarca. Para la recolección de información se emplearán diversas técnicas cualitativas, tales como la observación participativa, entrevistas semiestructuradas, análisis documental, registros audiovisuales y rúbricas de evaluación. Los instrumentos que se utilizarán incluyen la guía de observación, las entrevistas semiestructuradas, la guía de discusión con docentes, planes de clase, trabajos
y trabajos estudiantiles, grabaciones y una rúbrica para la evaluación de competencias argumentativas con fines formativos. La validez de la investigación se dará mediante la triangulación de técnicas, mientras que la confiabilidad se dará a través del trabajo conjunto y constante con docentes en ejercicio de la básica primaria de esta institución, con quienes se pretende realizar el proceso investigativo y reflexivo. Los planos del conocimiento para esta investigación serán: plano ontológico. Se parte de la educación como una construcción social, en la que el docente y el estudiante son actores activos. En este contexto, la competencia argumentativa no solo es una habilidad lingüística, sino una manifestación del pensamiento crítico, la interacción dialógica y la construcción conjunta del conocimiento. Se asume que la práctica pedagógica puede transformarse desde la acción consciente del docente como mediador del aprendizaje y promotor del pensamiento argumentativo. En el plano epistemológico, en este plano, el investigador busca comprender los significados que los docentes y estudiantes atribuyen a sus prácticas pedagógicas y argumentativas. Se reconoce la subjetividad como parte del proceso investigativo, valorando las voces y experiencias de los actores educativos. En el plano axiológico, se orienta por valores como el respeto, por la diversidad de pensamiento, la autonomía del docente, la justicia educativa, el diálogo como principio ético y pedagógico, y el compromiso con el mejoramiento de la calidad educativa. Se valora la educación como un medio para formar ciudadanos críticos y participativos. En el plano teleológico, el propósito fundamental es contribuir a la transformación de las prácticas pedagógicas en básica primaria, mediante el fortalecimiento de la competencia argumentativa como herramienta clave para el pensamiento crítico. Se busca empoderar al docente como agente de cambio en su contexto escolar, aportando a la formación integral de los estudiantes. En el plano metodológico, la investigación adopta un enfoque cualitativo, con un diseño de tipo investigación-acción educativa, ya que implica un trabajo colaborativo con los docentes para reflexionar sobre sus prácticas, intervenirlas y transformarlas. Se utilizarán técnicas como la observación participante, entrevistas, grupos focales y análisis de prácticas discursivas en el aula. En el plano ético, se asume un compromiso ético integral, entendiendo que el conocimiento no es neutral ni ajeno a las realidades sociales, culturales y humanas de quienes lo producen y lo reciben. Es así que el plano ético se articula en 3 niveles: la relación con los sujetos participantes, el tratamiento de la información y la finalidad transformadora del conocimiento generado. Para finalizar, se van a tener en cuenta diferentes referencias bibliográficas que apoyan el proceso de esta investigación. Muy buenos días, gusto en saludarlos. Mi trabajo investigativo se llama Actividades lúdicas pedagógicas para el desarrollo de las funciones ejecutivas en niños de transición. Mi nombre es Berta Liliana Ordóñez, estudiante de doctorado en Ciencias de la Educación en acompañamiento con la doctora Nelmin Marrero. ¿Qué problemáticas podemos evidenciar? En el contexto educativo colombiano se identifica una problemática crítica vinculada al desarrollo insuficiente de las funciones ejecutivas en niños de transición de 5 a 6 años, etapa determinante para la adquisición de habilidades cognitivas, socioemocionales y adaptativas. Investigaciones recientes demuestran
que en un alto porcentaje de estos niños presentan dificultades en áreas como la planificación, la memoria de trabajo, el control inhibitorio y la flexibilidad cognitiva, limitando su capacidad para autorregular conductas, resolver problemas y adaptarse a las exigencias escolares. Ramírez Cordero 2023, Martínez de Toda 2022. Estas carencias no solo afectan el rendimiento académico, sino que también inciden en la autoestima y la integración social, agravadas por factores como la desigualdad socioeconómica y la falta de acceso a metodologías pedagógicas innovadoras. Ospino 2020. Teniendo en cuenta las problemáticas, a pesar de la evidencia que respalda el juego como estrategia pedagógica clave para estimular las funciones ejecutivas, su implementación en las aulas colombianas sigue siendo marginal. Los métodos tradicionales centrados en la instrucción directa predominan en el detrimento de actividades lúdicas y estructuradas, aun cuando estudios destacan su eficacia para fortalecer la cognición, la creatividad y la motivación intrínseca. Asensio Campos y Romero 2015, Moreno 2016. Esta brecha entre teorías y práctica refleja una necesidad urgente de sistematizar y adaptar enfoques lúdicos al currículo, con el fin de transformar las prácticas docentes y reducir las disparidades educativas. ¿Qué propósitos orientadores? El propósito general de este trabajo es generar una aproximación teórica que explore y fundamente la relación entre las actividades lúdicas pedagógicas y el desarrollo de las funciones ejecutivas en niños de transición en el contexto educativo colombiano, aportando elementos conceptuales que permitan comprender cómo el diseño y la aplicación de estrategias lúdicas específicas pueden contribuir al fortalecimiento de habilidades cognitivas esenciales para el aprendizaje y la adaptación escolar. Como propósitos específicos tenemos analizar a partir de la revisión de literatura y referentes teóricos actuales los mecanismos y procesos mediante los cuales las actividades lúdicas pedagógicas puedan influir en el desarrollo de las funciones ejecutivas como la planificación, la organización, la flexibilidad cognitiva, la memoria de trabajo y el control inhibitorio en niños de transición. También tenemos identificar y sistematizar los tipos de actividades lúdicas pedagógicas que según la evidencia teórica y empírica resultan más pertinentes y efectivas para potenciar las funciones ejecutivas en el contexto educativo colombiano, proporcionando orientaciones que sirvan de base para el diseño de futuras intervenciones y estrategias pedagógicas innovadoras. En cuanto a los referentes teóricos, tenemos la teoría del aprendizaje constructivista de Jean Piaget y Vygotsky, la teoría del juego de Vygotsky, la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, el desarrollo infantil de la Francisco y Domínguez y funciones ejecutivas de Domínguez, Ramírez Cordero y Martínez de Toda. Teniendo en cuenta la descripción del abordaje metodológico, la presente investigación se inscribe en el paradigma interpretativo, que privilegia la comprensión profunda de los significados y experiencias vividas por los sujetos en su contexto natural, permitiendo captar la riqueza y complejidad de los fenómenos educativos desde la perspectiva de los actores involucrados como Vygotsky y Piaget. Ontológicamente, se supone que la realidad está construida socialmente y es plural, dinámica y subjetiva, lo que justifica el interés por explorar las experiencias vividas de niños y educadores en torno a las actividades lúdicas pedagógicas. Epistemológicamente, se reconoce que el conocimiento se genera a través de la interacción entre el investigador y los participantes, privilegiando la interpretación y el sentido que estos atribuyen a sus vivencias. Teleológicamente, busca contribuir a la mejora de las prácticas pedagógicas mediante la generación de conocimiento significativo y aplicable. Metodológicamente se adopta un enfoque cualitativo fenomenológico que permite describir e interpretar las estructuras esenciales de la experiencia vivida, facilitando la comprensión de cómo las actividades lúdicas influyen en el desarrollo de las funciones ejecutivas. Axiológicamente, la investigación valora la voz y el protagonismo de los sujetos, respetando su subjetividad y contexto. En cuanto a nuestro abordaje metodológico, el tipo de estudio corresponde a la revisión bibliográfica fenomenológica, en lo que la población y muestras están constituidas por literaturas científicas, libros, artículos, tesis y documentos académicos nacionales e internacionales publicados entre el 2010 y el 2025, seleccionados bajo criterios de pertinencia, actualidad y relevancia temática. La técnica de instrumentos utilizados incluyen la búsqueda sistemática en base de datos académicos como Scopus, Web of Research, ENIAC y Google Scholar, la elaboración de matrices de análisis documental y la categorización temática de los hallazgos
Para garantizar la validez y confiabilidad o creatividad se emplea la triangulación de fuentes y la revisión crítica de la literatura, asegurando transparencia en los criterios de inclusión y exclusión. El procedimiento investigativo sigue etapas claras: la definición del problema, selección y análisis de fuentes, síntesis interpretativas y construcción en el marco teórico, todo ello orientado a generar un conocimiento riguroso y contextualizado sobre el potencial de las actividades lúdicas pedagógicas en el desarrollo de las funciones ejecutivas en niños de transición. Estas son las referencias. Muchísimas gracias. Un cordial saludo para quienes están viendo esta presentación, cuyo objetivo es generar un modelo didáctico basado en la gamificación para la comprensión de conceptos propios de ciencias naturales, como parte del doctorado en educación impartido por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de la República Bolivariana de Venezuela. Los integrantes somos Wilson Alexander Rosero Erazo y Yolima Natalie Pantoja Bravo. En cuanto a la problemática, se ha observado la dificultad en la comprensión de conceptos propios de las ciencias naturales, que se dan en gran medida debido a la didáctica utilizada en la enseñanza de las ciencias naturales. En la mayoría de las instituciones educativas de municipios intermedios, como en el que se va a realizar la investigación, la cual se orienta en las prácticas pedagógicas tradicionales, enfocadas en gran medida en clases magistrales, memorísticas, descontextualizadas a la realidad e intereses de los estudiantes y con poca creatividad en las mismas, generando así poco interés en los estudiantes. Es así como la desmotivación y la dificultad de la comprensión de conceptos propios de ciencias naturales hacen que el aprendizaje de dicha área se convierta en una actividad tediosa que realizan los estudiantes y siendo la única motivación aprobar la materia. De la misma manera, la gamificación se ha visto como una alternativa potencialmente innovadora, pero mínimamente se encuentran estudios o modelos sistematizados y validados. Esto también porque es un concepto relativamente nuevo. Hace 20 años se viene tomando la investigación en este tema y por eso no hay tanta trayectoria en las propuestas de este tipo. Además, se busca integrar cosas que son interesantes para los chicos, como son los juegos, como son los premios, las insignias, para mejorar su motivación. En cuanto a los objetivos, el objetivo general de la investigación es diseñar un modelo didáctico basado en la gamificación para favorecer la comprensión de conceptos propios en las ciencias naturales en estudiantes de grado 10º. En los objetivos específicos está analizar las dificultades conceptuales y motivacionales que presentan los estudiantes de grado 10º en el aprendizaje de las ciencias naturales. Diseñar un modelo didáctico fundamentado en la gamificación y sustentado en teorías del aprendizaje y enfoques pedagógicos activos. Implementar el modelo didáctico en un grupo de estudiantes de grado 10º dentro del contexto real en un aula. Evaluar los efectos del modelo didáctico gamificado en la comprensión de conceptos científicos y en la motivación de los estudiantes. Reflexionar sobre la aplicabilidad y sostenibilidad del modelo propuesto en los contextos educativos similares. En cuanto al referente teórico, tenemos varias corrientes que están apoyadas en la parte de la gamificación. Por ejemplo, el conductismo, cuando se habla de recompensas como puntos, niveles, insignias y retroalimentación inmediata, cuyos representantes son Skinner y Watson. El cognitivismo de Piaget, Brunner y Ausubel habla de la progresión lógica de niveles, el uso de mapas conceptuales, la retroalimentación estructurada. En cuanto al constructivismo,
se habla de que el conocimiento se construye activamente en interacción social, apoyados en Piaget y Vygotsky. En cuanto a la gamificación, se aplica en la parte de los retos, las misiones, las colaborativas, las narraciones, el aprendizaje basado en problemas. El aprendizaje experiencial de David Cobb, en cuanto a las simulaciones, juegos de rol, toma de decisiones y pruebas y error, se aprende a través de la experiencia directa y la reflexión. Y el aprendizaje social de Albert Bandura, en cuanto a la clasificación, foros, colaboración, competencia, conductas, modelos, entre otros. En cuanto a la pentadimensionalidad de esta investigación, está en la dimensión ontológica y teleológica, en la cual el planteamiento del problema es por qué existe esto, por los bajos resultados en las pruebas externas, por una realidad donde los estudiantes no tienen motivación. ¿Cómo existe esto? Factores como la falta de conectividad, falta de capacitación de los docentes o poca creatividad de los mismos en sus clases. ¿Y cómo se concibe y percibe la realidad? Es posible desde un cambio en el modelo que uno esté empleando, ¿no? Para así tener una naturaleza del fenómeno de estudio con un objeto construido socialmente o puede ser por un objeto externo. También tenemos que es clarificar el propósito y la finalidad de esta investigación. De una parte general, la cual es generar un modelo didáctico que mejore la comprensión de conceptos de ciencias naturales en los estudiantes, y en la investigación motivar a que los estudiantes tengan una participación activa. De la misma manera, en la parte del enfoque epistemológico tenemos un objetivo, el cual es analizar la validez, legitimidad y significado de conocimientos científicos. También tenemos el rol del investigador, cual es reflexionar sobre las prácticas docentes y comprensión de la influencia de la gamificación en el aprendizaje. Otro aspecto en esta dimensión es el análisis de la validación de la gamificación. En estos aspectos hay algunas preguntas claves, como ¿es la gamificación una herramienta válida para la enseñanza? ¿Cómo se valida en ciencias naturales? ¿Qué criterios de validación tiene para los procesos de enseñanza? También hay otro aspecto como el análisis de la legitimidad de la gamificación. De igual manera, hay unas preguntas claves. ¿Es legítima la gamificación en el contexto educativo? Impacto de la percepción del conocimiento científico. Y también otro aspecto que tenemos es la influencia de la construcción del conocimiento. Aquí está la interacción de los estudiantes, donde va a haber una participación activa, motivación y compromiso en el aprendizaje y también la comparación con métodos tradicionales, donde la efectividad de la gamificación, interacción de conceptos lúdicos con la enseñanza. En cuanto a la dimensión axiológica, tenemos que que se pueden identificar unas necesidades intrínsecas o extrínsecas. También que el objetivo del modelo es la comprensión de valores, aplicación de los principios éticos, resolución de problemas y toma de decisiones. También tenemos el fomento de la responsabilidad, en el cual hay un aprendizaje autónomo, una participación activa. También hay un aspecto como el trabajo en equipo para la colaboración individual, el respeto de las perspectivas y un desarrollo personal, en el cual se genera un respeto de ideas y la diversidad del pensamiento. En cuanto al aspecto metodológico, esta investigación tiene un enfoque cualitativo que es comprender la experiencia y percepción de los participantes en relación al modelo didáctico que busca identificar patrones que ayuden a entender la realidad educativa. Tenemos el paradigma sociocrítico, el cual es la realidad social y educativa como una construcción y se enfoca en la crítica y transformación de estructuras que influyen en la educación. Nuestro diseño es una investigación, acción participativa, donde se involucra a los participantes para que sean agentes del cambio de su realidad. Las técnicas e instrumentos que se utilizó en el grupo focal, las rúbricas y evidencias de trabajo, actividades gamificadas, guías y la observación. Nuestros sujetos de investigación son estudiantes del grado 10º como los docentes que dictan ciencias naturales, en total para 10 participantes. El diseño
También tiene una revisión de la literatura, diseño del modelo, implementación del modelo didáctico, análisis de datos, evaluación del modelo didáctico y una revisión mejorada. Nos hemos basado para referencias bibliográficas en autores como Chao, también a Piaget, Vygotsky, estos autores que nos han fomentado mucho en nuestra investigación. Muchas gracias. Buen día. Reciban todos un cordial saludo. Soy Marta Eugenia Quintero Durán, estudiante de doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. El día de hoy comparto con ustedes una propuesta de investigación titulada Los procesos de lectura en básica primaria, un enfoque cognitivo y educativo. Esta investigación nace de una realidad preocupante que es el bajo nivel de comprensión lectora en estudiantes de básica primaria. Entre los principales causales se encuentra la desarticulación entre normas curriculares y las prácticas, las estrategias poco eficaces y quizás poco innovadoras, la ausencia de modelos pedagógicos con enfoque cognitivo que favorezcan el desarrollo del lector. Por las anteriores, es urgente repensar, replantear el cómo estamos enseñando a leer, en el cómo estamos enseñando a comprender en nuestras aulas para responder a estos grandes retos. El objetivo general es fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes de básica primaria mediante estrategias pedagógicas con enfoque cognitivo que respeten el contexto y promuevan las competencias lectoras significativas. Cabe destacar que entre los objetivos específicos está el diagnóstico de dificultades, está el análisis de factores pedagógicos, contextuales, socioculturales, el diseño de estrategias didácticas cognitivas que permitan la participación, la implementación de ambientes que fomenten la cultura lectora y evaluar el impacto de estrategias en competencias lectoras. Este estudio está sustentado en varios o enmarca o tiene un marco teórico integrando varios enfoques. Entre los enfoques principales está el enfoque cognitivo y el enfoque sociocultural. Dentro del enfoque cognitivo tenemos tres teóricos, que está Isabel Solé, quien ve la comprensión como un proceso activo de la construcción del significado. Tenemos a Walter Kinch con su modelo de construcción e integración para formar representaciones coherentes del texto. Está Jan Schall, quien habla de las etapas del desarrollo lector. Desde el enfoque sociocultural tenemos a Liu Vygotsky con la mediación y su zona de desarrollo próximo. Está Emilia Ferreiro y Ana Teberovsky sobre la construcción del conocimiento de la lengua escrita antes de la escolarización. En pedagogía retomo a Janie Contreras con su comprensión lectora basada en su pedagogía reflexiva, al igual que Frida Díaz y Gerardo Hernández, donde retoman la lectura desde estrategias o desde un aprendizaje significativo. También hay que considerar los lineamientos, políticas públicas y normatividad de la República de Colombia frente a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y en cuanto a la parte evaluativa y diagnóstica, pues obviamente tenemos a Kuhn, donde habla o hace estudios recientes sobre la fluidez y el diagnóstico lector. Entrando en planos de los conocimientos o la relación, tenemos 5 planos del conocimiento. Entonces, en el plano ontológico, la investigación se enfoca a entender que la comprensión lectora es un fenómeno complejo y depende totalmente de su contexto. Desde el plano teleológico es transformar completamente las prácticas lectoras. Desde el plano axiológico,
Fundamentalmente se enfoca en valores como la equidad, como la inclusión y el respeto por la diversidad cognitiva, que nos va a generar mayor participación y nos va a generar mayores avances. Desde el plano metodológico hay que entender lo que es un paradigma interpretativo cualitativo con un diseño enfocado hacia el estudio de casos. Y desde el plano epistemológico tiene un enfoque constructivista y sociocognitivo que va a ayudar en el aprendizaje lector. Como lo estoy mencionando, como lo acabo de mencionar, el paradigma es interpretativo, el enfoque es cualitativo y el tipo de estudio es descriptivo interpretativo, que es adecuado para analizar las prácticas lectoras desde la experiencia escolar. La población son estudiantes de básica primaria en 6 sedes educativas con 6 docentes de lengua castellana, y la recolección de datos se realiza mediante la observación no participante y la entrevista semiestructural junto al análisis documental. La credibilidad y el procedimiento de la investigación tiene 5 pasos, que es la planeación, la recolección de la información, el análisis de datos, la validación y la redacción de resultados. Esta propuesta no solo diagnóstica, sino que actúa pedagógicamente para transformar la enseñanza de la lectura. Contribuye en el campo educativo con estrategias coherentes al desarrollo cognitivo y al contexto social. Debemos entender que la lectura es una herramienta de libertad y construcción, lo cual ayudan a que los niños implementen sus competencias sólidas para su vida normal. Agradezco profundamente su atención. Espero este diálogo haya fortalecido nuestras raíces del conocimiento en favor de una educación transformadora. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Elanoris Ramírez Orrego, soy licenciada de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional y tengo maestría en Historia de la Pontificia Universidad Javeriana. Intención investigativa se llama Acciones para la formación de pensamiento histórico a partir de la enseñanza de la historia en estudiantes de básica secundaria. ¿De dónde surge esta problemática? Esta problemática surge teniendo en cuenta que en Colombia, a pesar de la inclusión de la historia reciente en el currículo escolar y de la cercanía de los estudiantes con las consecuencias del conflicto armado, se evidencia una marcada apatía de los estudiantes y desinterés por estos temas. Esta desconexión se traduce en una escasa sensibilidad hacia la guerra, hacia el conflicto y una postura poco crítica frente al pasado reciente del país, lo cual contradice uno de los principios fundamentales de la educación y de la escuela, que es formar ciudadanos críticos capaces de analizar su realidad y asumir posturas críticas frente a las problemáticas sociales. Esta situación se explica por varias razones. Primero, la enseñanza de la historia no logra establecer vínculos significativos entre los contenidos y los intereses o experiencias de los estudiantes, quienes perciben la historia como algo lejano, algo hecho por otros. Segundo, la clase de ciencias sociales se ha convertido en un espacio de consumo de saberes externos elaborados por universidades o por historiadores que no tienen en cuenta las realidades donde se producen estos conocimientos. Tercero, la política educativa, especialmente desde la expedición de la Ley 115 en 1994, integró la historia a las ciencias sociales sin darle un lugar central al reconocimiento del pasado, a la interpretación del pasado y al desarrollo de la ciudadanía, y por tanto a la formación de pensamiento histórico. En este contexto, se hace urgente realizar una aproximación teórica sobre la enseñanza de la historia y diseñar e implementar estrategias didácticas que desde la pedagogía de la memoria y el análisis de la historia reciente promuevan la formación del pensamiento histórico como herramienta para comprender el presente y construir ciudadanía crítica. Es importante preguntarnos, ¿cómo pueden las estrategias didácticas centradas en la pedagogía de la memoria y la historia reciente de Colombia
contribuir a la formación del pensamiento histórico en estudiantes de educación básica secundaria frente a la apatía, el distanciamiento y la falta de apropiación crítica del pasado reciente en el contexto escolar. Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, el propósito general de esta investigación es generar una aproximación teórica sobre la enseñanza de la historia para diseñar, implementar y analizar estrategias didácticas centradas en la pedagogía de la memoria y la historia reciente de Colombia, con el fin de contribuir a la formación de pensamiento histórico en estudiantes de educación básica secundaria. Como propósitos específicos, tendríamos identificar las tendencias, teorías y propuestas recientes sobre la enseñanza de la historia, la formación de pensamiento histórico y pedagogía de la memoria. Segundo, reconocer las percepciones, ideas y conceptos de los estudiantes sobre la historia reciente de Colombia. Tercero, diseñar e implementar estrategias y herramientas didácticas para la recuperación de la memoria e historia reciente del país. Cuarto, evaluar el impacto de la implementación de la propuesta de estrategias didácticas en el desarrollo del pensamiento histórico de los estudiantes sobre la historia reciente del país. Como referentes teóricos, tengo a Darío Campos Rodríguez, quien trabaja el conocimiento y el pensamiento histórico, Nilson Javier Ibagón Martín, quien trabaja el pensamiento histórico en contextos escolares, Pedro Millares, que trabaja la enseñanza de la historia y la formación de pensamiento histórico, lo mismo que Isabel Barca, y Mario Carretero, que tiene un trabajo muy completo sobre memoria y enseñanza de la historia. Metodológicamente, el paradigma que enmarca esta investigación es el sociocrítico, ya que de acuerdo a Sampieri se usa para comprender fenómenos desde la experiencia de los participantes, en este caso los estudiantes, además de ser un paradigma flexible, permite ajustes durante la investigación y parte de los datos para construir interpretaciones. Desde esta perspectiva del enfoque cualitativo, permite no solo conocer el estado actual de la enseñanza de la historia y formación de pensamiento histórico de la historia reciente en Colombia, sino también transformar las prácticas educativas tradicionales relacionadas con la memorización de datos, fechas y personajes para la formación de estudiantes como agentes activos que producen conocimiento. El tipo de investigación es cualitativo sociocrítico. La población, estudiantes de básica secundaria e instituciones educativas de los grados octavo y noveno y docentes con experiencia en la historia reciente de Colombia. Los actores sociales son la selección de 2 instituciones educativas con estudiantes matriculados víctimas del conflicto armado en Colombia. Las fases del proceso de investigación son 5. La primera es la de diagnóstico, que tiene que ver con la revisión bibliográfica y el diseño de instrumentos. La fase 2, que es el diseño y validación de guías de entrevistas, grupos focales en colaboración con expertos y el diseño de estrategias. La fase 3 de implementación y recolección de datos, que es la implementación de las estrategias en el aula, la observación y recolección de datos, seguimiento del proceso mediante técnicas cualitativas. La fase 4, que es el de análisis e interpretación, en el que se evaluarán los resultados y se harán ajustes a estos. Y la fase 5, que es la de socialización, donde se presentan los hallazgos a la comunidad educativa. Las técnicas e instrumentos de investigación son entrevista semiestructurada, grupo focal, observación participante, análisis documental, cuestionario abierto. En cuanto a la validez y confiabilidad, primero se hará una triangulación de técnicas e instrumentos mediante diferentes fuentes de datos, que son entrevistas, grupos focales, diarios de campo, producciones de los estudiantes, para contrastar e enriquecer la información. También se usará un software de análisis cualitativo opcional, puede ser la herramienta Atlas-T, para organizar los datos de forma más rigurosa y sistemática. En cuanto a los planos del conocimiento, en el plano ontológico, la realidad social estudiada es subjetiva, en constante transformación. Los sujetos, que son los estudiantes y los docentes, son activos, críticos, transformadores. El conocimiento no busca verdades absolutas y generalizadas. En el plano epistemológico, el conocimiento es entendido como una construcción social, contextual, situada, que se genera a partir de la interacción entre sujetos, sus experiencias, sus memorias y sus prácticas. En el plano axiológico, se busca la confianza, el consentimiento informado, la confidencialidad y el reconocimiento y valoración de la memoria histórica. En cuanto a lo metodológico, se desarrollarán ciclos reflexivos que incluyen diagnóstico, planificación, acción, observación,
reflexión y retroalimentación con la participación de docentes y estudiantes como coinvestigadores en el proceso de transformación educativa. En el campo teológico, esta investigación se orienta a formar sujetos históricos críticos conscientes de su realidad que dialoguen con el presente y con las memorias del conflicto.